El sol seguía saliendo cada mañana, pero ya no calentaba. Las cosechas murieron primero. Después desaparecieron los animales. Luego llegó el hambre. Y cuando por fin volvió la luz, ciudades enteras ya no existían. No fue el fin del mundo. Fue algo mucho más inquietante. Y esa escena se repite una y otra vez a lo largo de la historia. Un volcán, terremotos, meses de lluvia o sequía. Bastó un solo golpe de la naturaleza para borrar imperios que parecían eternos. Lo extraño no es que ocurriera, sino lo poco que hablamos de ello. Porque muchas de las civilizaciones que creemos derrotadas por guerras, invasiones o crisis ya estaban condenadas mucho antes. Hoy vamos a recorrer 25 catástrofes naturales reales que cambiaron el rumbo de la humanidad y que con el tiempo también desaparecieron de nuestra memoria. Empezamos. Número 1. El verano en que nevó en junio y nació Frankenstein. En abril de 1815, la isla indonesia de Sumbawa amaneció bajo una montaña que había dejado de existir durante la noche. El volcán Tambora se había reventado por dentro y expulsó tal cantidad de roca y ceniza que perdió cerca de un tercio de su propia altura en cuestión de días. La columna de gases ascendió hasta la estratosfera, esa franja alta de la atmósfera donde ya no llueve, y desde allí las corrientes de aire la repartieron alrededor de todo el planeta sin que nadie pudiera hacer nada. El resultado se sintió al otro lado del mundo un año más tarde, y con una fuerza que todavía sorprende. En Europa y en Norteamérica, 1816 pasó a la historia con un nombre que aún se recuerda con inquietud: el año sin verano. Hubo heladas en pleno julio, nevadas fuera de temporada y cosechas perdidas en una franja que iba desde Nueva Inglaterra hasta Suiza. En cientos de pueblos, el precio del grano se disparó, y familias enteras se lanzaron a los caminos buscando algo que llevarse a la boca. Aquel verano gélido y lluvioso atrapó a un pequeño grupo de escritores en una villa junto a un lago suizo, encerrados varios días por una tormenta que no daba tregua. Para matar el aburrimiento se retaron unos a otros a escribir historias de terror, y de aquel encierro forzado por un volcán salió una novela sobre una criatura fabricada a partir de la muerte. Se llamó Frankenstein. Una erupción en Indonesia dio origen, sin proponérselo, al primer gran mito de la ciencia moderna. Y todavía no hemos llegado, ni de lejos, a lo más grande de esta lista. Número 2. Una erupción estuvo a punto de dejar el planeta sin un solo humano. Hace unos 74.000 años, en esa misma isla de Sumatra, un volcán hoy convertido en un tranquilo lago protagonizó algo que ninguna otra erupción ha igualado en toda la historia de nuestra especie. El Toba expulsó cerca de 2.800 kilómetros cúbicos de material, una cifra tan absurda que cuesta imaginarla, hasta que se compara con algo conocido. La erupción del Tambora, la que acabas de ver borrar veranos completos al otro lado del mundo, movió alrededor de 40 veces menos roca que esta. Se ha encontrado ceniza del Toba en el suelo de la India, a miles de kilómetros del volcán, formando capas de varios metros de espesor que todavía hoy delatan el alcance de aquel estallido. La teoría más discutida durante décadas sostiene que el invierno volcánico que siguió enfrió el planeta y estranguló a las poblaciones humanas de entonces, dejando quizá a unos pocos miles de individuos con capacidad real de reproducirse. Si esa hipótesis resultara cierta, cada persona viva en este momento descendería de un grupo tan reducido que habría cabido en un puñado de valles. Conviene ser honesto con el estado de la cuestión, porque parte de la comunidad científica cuestiona hoy la magnitud de aquel colapso, y hay yacimientos arqueológicos que muestran vida humana continuada pese a la erupción. El debate sigue abierto, pero incluso en su versión más prudente y conservadora, la idea marea. Hubo un momento en que la humanidad entera fue tan frágil que una sola montaña, al reventar, pudo discutirle en serio el futuro. Número 3. La montaña que enterró una ciudad tan deprisa que congeló el instante. El Vesubio llevaba siglos dormido, disfrazado de colina fértil sobre una bahía próspera, cuando en el año 79 se abrió sobre el Golfo de Nápoles y descargó su furia sin apenas aviso. En cuestión de horas, sepultó Pompeya bajo una lluvia de piedra pómez y, poco después, arrasó la vecina Herculano con oleadas de gas ardiente que lo cubrieron todo a su paso.
Un testigo llamado Plinio el Joven describió por carta la columna con forma de pino gigantesco que se alzaba sobre la bahía, mientras su tío, que se había acercado por mar para socorrer a la gente, moría en el intento de salvarla. La catástrofe hizo entonces algo insólito. Al enterrar las dos ciudades tan deprisa y de una forma tan hermética, en lugar de destruirlas, las conservó bajo metros de material durante casi 17 siglos. Cuando mucho después empezaron las excavaciones, aparecieron panes todavía dentro de los hornos, pintadas electorales intactas en las paredes de las calles y huecos en la ceniza endurecida con la forma exacta de los cuerpos en el momento preciso de morir. No sobrevivió el relato hablado de aquellos vecinos. Sobrevivió algo mucho más raro y más valioso, su vida cotidiana al completo, detenida en seco a media tarde. Roma perdió 2 ciudades en una sola jornada y ganó, sin saberlo siquiera, el retrato más completo y detallado que conservamos hoy de cómo se vivía de verdad en el mundo antiguo. El redescubrimiento de aquellas ruinas en el siglo XVIII encendió en toda Europa una fascinación por lo clásico que marcaría el arte y la arquitectura de las décadas siguientes. CTA, 1 anclaje de contrato. Forma B, 20 catástrofes. Cada una más difícil de creer que la anterior, y todas rigurosamente documentadas. Seguimos. Número 4. Un terremoto hundió en un amanecer la ciudad más rica de Oriente. 250.000 personas, según algunas estimaciones que nos llegan de la época. Esa es la cifra que las crónicas atribuyen al seísmo que golpeó Antioquía en mayo del año 526. La ciudad era uno de los grandes centros del Imperio Romano de Oriente, un cruce deslumbrante de comercio, riqueza y poder religioso a orillas del Mediterráneo. El temblor llegó, para colmo de la desgracia, en un momento en que la urbe estaba abarrotada de visitantes reunidos por la festividad de la Ascensión. Los edificios se desplomaron sobre las multitudes que llenaban plazas e iglesias, y los incendios que estallaron después consumieron día tras día lo poco que el terremoto había dejado en pie. Antioquía intentó reconstruirse una y otra vez a lo largo de las décadas siguientes, pero jamás llegó a recuperar del todo el esplendor que la había convertido en una de las joyas del imperio. Es muy probable que aquella cifra de víctimas esté inflada por unos cronistas poco dados a la contabilidad precisa. Aún así, descontando toda la exageración razonable, el golpe tuvo una escala difícil de sostener para cualquier ciudad de cualquier época. Uno de los grandes nudos comerciales del mundo mediterráneo se apagó en una sola noche, y el centro de gravedad de toda la región empezó lentamente a desplazarse hacia otras capitales que supieron aprovechar el vacío. El emperador Justiniano ordenó reconstruirla años más tarde, e incluso llegó a rebautizarla con un nombre nuevo, pero ni el oro imperial ni el cambio de nombre le devolvieron nunca la vida que había tenido. Número 5. El estruendo que dio la vuelta al planeta y se oyó a 5.000 kilómetros. El 27 de agosto de 1883, el Krakatoa, un volcán situado en el estrecho que separa Java de Sumatra, se destruyó a sí mismo en una serie de explosiones cada vez más violentas. La última de todas generó un sonido tan brutalmente potente que llegó a escucharse con claridad en la isla Rodríguez, perdida en mitad del Océano Índico, a casi 5.000 kilómetros de distancia del volcán. Es, hasta donde alcanza cualquier registro fiable, el ruido más fuerte que ha producido este planeta en toda la era moderna. La onda de presión que liberó la explosión dio varias vueltas completas alrededor de la Tierra y quedó registrada en los barómetros de estaciones meteorológicas repartidas por todo el mundo en los días siguientes. Las gigantescas olas que provocó el colapso del volcán barrieron las costas más cercanas de Java y Sumatra y se llevaron por delante a decenas de miles de personas. Durante los meses posteriores, el polvo fino suspendido en la atmósfera tiñó de un rojo intenso los atardeceres en lugares tan lejanos como Europa y América. Las temperaturas medias del planeta bajaron de forma medible en los años que siguieron, y aquellos cielos incendiados por el polvo quedaron reflejados, según algunos historiadores del arte, en cuadros célebres de la época. Con los años, del cono destruido, emergió poco a poco una nueva isla volcánica que los científicos vigilan todavía hoy. El mar se tragó buena parte de la isla en apenas unas horas. No hubo ningún aviso previo, ni la más mínima forma de prepararse. Número 6.
Cuando una isla estalló, y quizá inspiró el mito de la Atlántida, hacia el año 1600 a.C., la isla griega de Tera, la actual Santorini, saltó por los aires en una de las erupciones más colosales de toda la antigüedad. El centro mismo de la isla se hundió bajo el mar y dejó como cicatriz la media luna de acantilados que hoy fotografían los turistas sin sospechar su origen. La ceniza y los maremotos golpearon de lleno a la refinada civilización minoica de la cercana Creta, que entró en un declive del que ya no volvería a levantarse. Siglos más tarde, algunos estudiosos quisieron ver en aquel cataclismo el germen del relato que Platón pondría por escrito, una isla próspera y avanzada, tragada por el mar en un solo día y una sola noche. Número 7. El seísmo más mortífero de la historia sorprendió a una gente dormida en cuevas. El 23 de enero de 1556, la provincia china de Shaanxi tembló de madrugada, con la mayor parte de sus habitantes profundamente dormidos. La cifra de reducción de población que registran los meticulosos archivos imperiales asciende a unas 830.000 personas, sumando muertos directos, víctimas de la hambruna posterior y desplazados que nunca regresaron. Es, con diferencia, la mayor mortandad atribuida a un terremoto en toda la historia documentada de la humanidad. La razón de semejante catástrofe no fue solo la fuerza del temblor, que los sismólogos modernos estiman en torno a una magnitud de 8. Fue, sobre todo, dónde y cómo vivía aquella gente. Millones de campesinos de la región habitaban en Yaodong, unas viviendas excavadas en los blandos acantilados del Loess, un tipo de suelo fino y frágil típico de esa zona de China. Cuando la tierra se sacudió con violencia en plena noche, aquellas cuevas se derrumbaron de golpe sobre familias que dormían dentro sin la menor oportunidad de escapar. Las crónicas chinas resumieron después el desastre con una frase tan seca como exacta: montañas y ríos cambiaron de lugar. La tragedia transformó incluso la forma de construir en la región, porque muchos abandonaron las cuevas y la piedra por materiales más ligeros, como la madera y el bambú, capaces de ceder sin aplastar. El temblor se sintió en un radio de cientos de kilómetros, y los mismos archivos que lo narran habían registrado ya otros 26 terremotos en aquella misma cuenca. Número 8. La tormenta que arrasó una ciudad y obligó a repensar la costa. En septiembre de 1900, un huracán entró por el Golfo de México y arrasó Galveston, que entonces era una próspera ciudad portuaria de Texas construida, imprudentemente, casi a ras del mar sobre una isla baja y expuesta. La marejada ciclónica cubrió el terreno casi por completo en cuestión de horas, y el balance final se movió entre 6.000 y 12.000 muertos, según las distintas estimaciones. Sigue siendo, más de un siglo después, el desastre natural más mortífero de toda la historia de Estados Unidos. La ciudad, que hasta esa noche competía por convertirse en la gran metrópoli comercial de la región, jamás recuperó ese papel protagonista. Houston, situada tierra adentro y mucho mejor protegida frente al mar, ocupó tranquilamente el lugar que Galveston había perdido. La ciudad superviviente respondió a la tragedia con una obra de ingeniería descomunal, porque llegó a elevar físicamente el nivel del suelo de barrios completos y levantó un enorme dique frente al océano que todavía hoy la protege. El desastre cambió para siempre la relación de todo un país con su propio litoral. A partir de entonces, empezó a entenderse que edificar sin defensas serias frente al océano abierto era sencillamente una apuesta perdida de antemano. El aviso había llegado tarde y mal, en parte porque el servicio meteorológico de la época desoyó las advertencias de los observadores cubanos, más veteranos que nadie en el arte de leer huracanes. Número 9. Una explosión aplastó un bosque siberiano sin dejar el menor cráter. La mañana del 30 de junio de 1908, algo estalló en el cielo sobre el río Tunguska, en una zona tan remota de Siberia que apenas había testigos humanos. La onda expansiva derribó cerca de 80 millones de árboles en un área superior a los 2.000 kilómetros cuadrados. Varios testigos situados a decenas de kilómetros describieron una bola de fuego cruzando el firmamento y una ráfaga de calor que sintieron directamente sobre la piel. Lo verdaderamente desconcertante llegó después, cuando por fin alguien alcanzó la zona años más tarde y descubrió que no había ningún cráter de impacto. La explicación hoy aceptada es que un cuerpo procedente del espacio se desintegró en pleno aire antes de tocar el suelo,
liberando toda su energía a varios kilómetros de altura. Número 10. El Día de Todos los Santos en que un terremoto sacudió la fe de Europa. 1 de noviembre de 1755. Las iglesias de Lisboa estaban abarrotadas de fieles para la festividad de Todos los Santos, cuando la tierra se abrió literalmente bajo la capital portuguesa, una de las ciudades más ricas y elegantes de toda Europa. El terremoto derribó templos, palacios y viviendas en cuestión de minutos, y poco después, un maremoto entró rugiendo por el estuario del Tajo y arrasó toda la zona baja de la ciudad. Para completar la tragedia, el fuego alimentado por las velas de las misas y los braseros de los hogares se propagó sin control casi una semana. Murieron decenas de miles de personas en pleno día sagrado, y el golpe no fue solamente físico, porque además sacudió las conciencias de todo el continente. Que una catástrofe de esa dimensión cayera precisamente sobre gente reunida en oración obligó a los grandes pensadores de la Ilustración a discutir en serio el problema del mal, del azar y de un mundo que ya no parecía tan ordenado. Voltaire escribió sobre ello con amargura, y un Kant, todavía joven, intentó explicar el fenómeno recurriendo solo a causas naturales, sin dioses de por medio. De aquella tragedia nació también algo muy práctico. El ministro que dirigió la reconstrucción de la ciudad ordenó levantar los nuevos edificios sobre estructuras de madera diseñadas específicamente para resistir los temblores, un antecedente tempranísimo de la moderna ingeniería antisísmica que hoy salva miles de vidas. Lisboa perdió su época dorada en una sola mañana, y Europa perdió, en cierto sentido más profundo, la vieja certeza de que el mundo era un lugar ordenado y comprensible. Número 11. Un ciclón mató a cientos de miles y ayudó a fundar un país. 300.000 muertos como mínimo, y quizá hasta medio millón. Esa es la horquilla que manejan hoy los historiadores para el ciclón de Bola, que golpeó la costa del entonces Pakistán Oriental en noviembre de 1970, con una violencia difícil de imaginar. La enorme marejada inundó las islas bajas y los deltas fértiles donde vivía apiñada una población densísima y prácticamente sin defensas frente al mar. Es, todavía hoy, el ciclón tropical más mortífero jamás registrado en el planeta. La tragedia tuvo además una consecuencia política de proporciones históricas. El gobierno central de Pakistán, situado a más de 1.000 kilómetros de distancia y separado por territorio de otro país, respondió a la catástrofe con una lentitud y una descoordinación que se vivieron como un desprecio. La indignación acumulada por aquel abandono alimentó con fuerza un movimiento de independencia que ya venía gestándose desde hacía tiempo. Y pocos meses después, estalló una guerra de la que nació una nación nueva, Bangladesh. Una tormenta, por sí sola, no derriba gobiernos ni dibuja fronteras, pero puede revelar con una crudeza brutal, en apenas unos días, quién importa de verdad y quién sobra a los ojos de quienes mandan. En las elecciones que se celebraron pocas semanas después, el partido que denunció aquel abandono arrasó en toda la región afectada, y ese resultado empujó al país hacia la ruptura definitiva. En aquel delta llano, donde casi ningún punto se alza más de unos pocos metros sobre el agua, no había un solo lugar elevado al que la gente pudiera huir. Hasta aquí, catástrofes que el ser humano vivió y anotó con su propia mano. A partir de este punto, la escala cambia por completo. Entramos en desastres tan antiguos y tan enormes que no dejaron testigos, solo consecuencias que aún duran. Número 12. La madrugada en que una ciudad industrial se derrumbó sobre sus habitantes. 28 de julio de 1976, a las 3:30 de la madrugada. La ciudad china de Tangshan, un importante centro industrial de cerca de 1 millón de personas, se vino abajo mientras la práctica totalidad de sus habitantes dormía. El terremoto llegó sin ningún aviso previo y, en apenas unos segundos, convirtió en escombros la inmensa mayoría de los edificios de la urbe. Las cifras oficiales hablan de más de 240.000 muertos, aunque algunas estimaciones independientes elevan bastante ese número. El desastre ocurrió, por añadidura, en un momento políticamente delicadísimo para China, un país que atravesaba entonces el final de toda una era con su líder histórico gravemente enfermo. En una cultura donde por siglos las grandes catástrofes naturales se habían interpretado como señales del cielo sobre el destino de quienes gobernaban, la coincidencia no le pasó desapercibida a nadie.
Apenas unas semanas después de la tragedia moría Mao Zedong, y con su muerte se abría una transición histórica que terminaría cambiando por completo el rumbo del país. La ciudad de Tangshan acabó reconstruyéndose por completo, desde el primer ladrillo. Hoy vuelve a tener varios millones de habitantes, y casi ninguno de ellos recuerda ya de primera mano la noche exacta en que la ciudad dejó de existir. Durante bastante tiempo, el gobierno chino mantuvo en secreto la cifra real de víctimas ante el resto del mundo, y solo años más tarde, el exterior llegó a comprender la magnitud completa de aquella madrugada. Número 13. Una ciudad de 28.000 almas desapareció en menos de 2 minutos. Empecemos. Por una vez. Directamente por el final. Una mañana cualquiera, una ciudad próspera y bulliciosa del Caribe amaneció convertida sin más en un campo de ceniza humeante. De sus decenas de miles de habitantes, sobrevivió apenas un puñado. El caso más célebre de todos fue el de un preso encerrado en una celda de piedra casi sin ventilación, protegido por los muros gruesos de su calabozo, mientras el resto de la ciudad ardía a su alrededor. Aquel preso, indultado tiempo después, acabaría recorriendo el mundo para contar cómo había sobrevivido al fin de su ciudad. La causa de aquella aniquilación fue una avalancha de gas y ceniza a cientos de grados de temperatura que bajó por la ladera de la montaña a la velocidad aproximada de un tren en marcha. No hubo el más mínimo tiempo de huir hacia ninguna parte. El puerto, que estaba lleno de barcos fondeados, ardió también por completo junto a sus tripulaciones. La ciudad se llamaba Saint-Pierre y estaba en la isla de Martinica. El volcán responsable era la montaña Pelada, y la fecha exacta de todo aquello fue el 8 de mayo de 1902. Aquel día, el mundo aprendió una palabra nueva para nombrar un tipo de muerte que casi nadie conocía hasta entonces, la nube ardiente. Saint-Pierre era, hasta esa mañana, la ciudad más elegante y culta de las Antillas, apodada la pequeña París del Caribe. Con unas elecciones a la vista, las autoridades habían restado importancia a las señales del volcán durante los días previos, convenciendo a muchos vecinos de que no había nada que temer. Número 14. El volcán andino cuyo estallido pudo hundir a Rusia en el caos. En febrero del año 1600, en lo que hoy es el sur del Perú, el volcán Huayna Putina entró en erupción con una violencia que no se había registrado en toda América del Sur en tiempos históricos. Sepultó pueblos completos bajo espesas capas de ceniza y devastó por completo la fértil región de Arequipa, dejando una huella que aún puede rastrearse en el terreno. El efecto, sin embargo, no se quedó encerrado entre las montañas de los Andes. El velo de partículas finas que la erupción lanzó a la atmósfera viajó por medio planeta y enfrió de forma apreciable el hemisferio norte durante los años siguientes, arruinando cosechas en lugares muy alejados del volcán. En Rusia, la terrible hambruna que se extendió entre 1601 y 1603 mató a una porción enorme de la población. El país se hundió en un largo periodo de crisis y guerra civil que la historia recuerda como el tiempo de los tumultos. La conexión directa entre el volcán peruano y el hambre rusa sigue siendo una hipótesis respaldada por los registros climáticos, no una certeza absoluta cerrada. Aun con toda esa cautela, la coincidencia encaja con una precisión inquietante. Un volcán en un extremo del planeta pudo llegar a derribar tronos en el extremo contrario. El año 1601 quedó grabado en los anillos de crecimiento de árboles de medio mundo como uno de los más fríos de varios siglos, una firma silenciosa de aquel volcán andino escrita en la madera de bosques lejanísimos. Número 15. La ola que cruzó un océano y cambió 14 países en una mañana. 227.000 personas muertas o desaparecidas, repartidas por 14 países distintos. Ese fue el balance atroz del tsunami del Océano Índico del 26 de diciembre de 2004, provocado por un terremoto submarino frente a las costas de Sumatra con una magnitud cercana a 9. La violenta ruptura del fondo marino levantó de golpe una columna descomunal de agua y lanzó una serie de olas gigantescas en todas direcciones, viajando por mar abierto a la velocidad aproximada de un avión de pasajeros. El agua alcanzó sucesivamente las costas de Indonesia, Tailandia, Sri Lanka y la India, y siguió avanzando hasta golpear incluso países del este de África situados a miles de kilómetros del epicentro.
En la inmensa mayoría de aquellos lugares, la gente que disfrutaba de la playa aquella mañana de diciembre no tenía la menor idea de lo que se les venía encima. No existía todavía ningún sistema de alerta para esa parte del mundo. Esa carencia fatal fue, precisamente, lo que la catástrofe cambió para siempre. En los años posteriores, se desplegó por todo el Índico una densa red de boyas y sensores diseñada para dar esos minutos de aviso que en 2004 no existieron. Cada persona que hoy recibe una alerta de tsunami en aquella región se la debe, en buena parte, a todos los que no la tuvieron. La ruptura del fondo marino fue tan larga que el propio temblor se prolongó durante varios minutos, un tiempo descomunal para un terremoto, y llegó a desplazar islas de su sitio. Número 16. El terremoto más potente jamás medido movió el eje del planeta. Magnitud 9,5. Ninguna otra sacudida registrada con instrumentos científicos modernos ha alcanzado jamás esa cifra en toda la historia. Ocurrió el 22 de mayo de 1960 frente a la ciudad chilena de Valdivia, cuando una falla verdaderamente gigantesca, situada bajo el Océano Pacífico, se rompió de golpe a lo largo de varios cientos de kilómetros de longitud. El seísmo hundió largos tramos de costa bajo el agua, generó un tsunami que cruzó el océano de lado a lado y golpeó las costas de Japón y Hawái 15 horas más tarde. Además, liberó una cantidad de energía tan colosal que los científicos calcularon que había llegado a alterar muy ligeramente la propia rotación de la Tierra. La deformación del terreno fue tan brutal que ciudades enteras quedaron de repente por debajo del nivel del mar y hubo que reconstruirlas más arriba, sobre suelo nuevo. Chile aprendió una lección durísima de aquella jornada y, con los años, se convirtió en uno de los países mejor preparados del mundo frente a los terremotos. Ningún registro humano ha vuelto a acercarse siquiera a aquella cifra. El planeta no ha vuelto a golpear con esa fuerza, al menos desde que hemos sabido escucharlo con instrumentos. 2 días después de aquel seísmo despertó incluso un volcán cercano, y un lago represado por los deslizamientos amenazó con reventar sobre las ciudades del valle hasta que cientos de trabajadores lograron drenarlo casi a mano y a tiempo. Número 17. La grieta islandesa que envenenó a un continente con su aliento. En junio de 1783, una fisura de 27 kilómetros de largo se abrió en el sur de Islandia y empezó a sangrar. El volcán Laki no explotó violentamente hacia arriba, como haría esperar la imaginación, sino que manó durante 8 meses seguidos, vertiendo ríos de lava y, sobre todo, lanzando a la atmósfera alrededor de 120 millones de toneladas de dióxido de azufre. Aquel gas formó una niebla seca y venenosa que se extendió sobre toda Europa. En la propia Islandia murió cerca de una cuarta parte de la población, mientras que en el resto del continente las estimaciones del número de víctimas globales oscilan entre 1 y 6 millones, entre el hambre y la enfermedad. Número 18. Un mar reapareció y llenó el Mediterráneo en cuestión de meses. Hace unos 5,5 millones de años, el Mediterráneo no era un mar. Era una fosa gigantesca, en buena parte reseca y agrietada, salpicada aquí y allá de lagos intensamente salados que yacían a kilómetros por debajo del nivel del océano. El estrecho de Gibraltar permanecía cerrado por tierra, y el agua atrapada dentro de la cuenca se había ido evaporando a lo largo de milenios bajo el sol, hasta casi desaparecer. Entonces, según la hipótesis hoy más aceptada por los geólogos, la barrera de tierra que cerraba Gibraltar terminó cediendo. El Atlántico empezó a colarse por el hueco y abrió un canal que fue creciendo sin parar, ensanchado por la propia fuerza brutal del agua que pasaba a través de él. Los modelos calculan caudales monstruosos, muy por encima de cualquier río del planeta actual, y un ascenso del nivel del agua de hasta 10 metros al día en el momento más intenso del proceso. La cuenca al completo pudo llenarse en un plazo que iría de unos pocos meses a un par de años. Conviene aclarar que esa reconstrucción tan cinematográfica se discute a fondo entre los especialistas y que ciertas perforaciones recientes han sembrado dudas sobre algunos de sus detalles. Pero la idea de fondo resiste sorprendentemente bien. El mar alrededor del cual creció después toda la civilización occidental tuvo, en algún momento remoto, un primer día. Aquel mar nuevo apenas heredó vida del anterior, porque menos de una décima parte de las especies marinas de la cuenca había sobrevivido a la larga sequía previa.
El Mediterráneo que conocemos empezó casi de cero. Número 19. La roca del tamaño de una montaña que reinició toda la vida en la Tierra. Hace unos 66 millones de años, un asteroide de entre 10 y 12 kilómetros de ancho impactó a una velocidad inimaginable contra lo que hoy es la península de Yucatán, en México. La energía liberada en aquel instante equivalió a muchos millones de bombas atómicas detonando a la vez. El golpe levantó una nube de roca vaporizada que rodeó el planeta, incendió bosques a enorme distancia del impacto y bloqueó por completo la luz del sol durante años. Al desaparecer la luz se detuvo la fotosíntesis, y al detenerse la fotosíntesis, se derrumbó de golpe la base misma de toda la cadena alimentaria del planeta. Se extinguió cerca de 3/4 de las especies de la Tierra, incluidos los dinosaurios que habían dominado el mundo de forma aplastante durante más de 150 millones de años. Y aquí llega, por fin, el giro que llevas todo el video esperando. En aquel mundo gobernado por reptiles gigantes, los mamíferos eran apenas unas criaturas pequeñas y marginales, del tamaño de una rata, que sobrevivían escondidas en los rincones. La desaparición repentina de los dinosaurios les abrió, de la noche a la mañana, un planeta vacío y disponible. De aquellos supervivientes diminutos y asustados salió, decenas de millones de años más tarde, el largo linaje que terminó, al final del todo, en nosotros. Sin esa roca concreta cayendo en el lugar exacto y en el momento exacto, la Tierra seguiría siendo hoy el reino de los dinosaurios. No habría humanos capaces de contar esta historia. Esa es la razón por la que dije, al principio del video, que ninguno de nosotros debería existir. Número 20. El país que duerme hoy bajo el Mar del Norte. Entre Gran Bretaña y el continente europeo, bajo las frías aguas grises del Mar del Norte, hay un territorio perdido que muy poca gente conoce. Los arqueólogos lo llaman Doggerland. Durante muchos miles de años fue tierra firme y habitada. Un paisaje ondulado de colinas suaves, ríos anchos y lagunas, donde cazaban y pescaban comunidades humanas. No era un simple puente estrecho entre dos costas, como suele imaginarse. Era, en toda regla, un país. Al final de la última glaciación, el deshielo de los grandes casquetes fue subiendo lentamente el nivel del mar y comiéndose aquella llanura poco a poco, generación tras generación. Y hace unos 8.200 años, un deslizamiento submarino gigantesco frente a la costa de Noruega, conocido hoy como el Storega, lanzó un enorme tsunami que barrió lo que todavía quedaba de aquellas costas bajas y menguantes. Las redes de los pescadores actuales todavía sacan de esas mismas aguas huesos de animales de la edad de hielo y herramientas de piedra fabricadas por manos humanas hace milenios, bajo el intenso tráfico de petroleros y ferries de uno de los mares más transitados del mundo. Sigue ahí abajo, en silencio, el suelo firme donde en su día vivió aquella gente. Allí amaron y cazaron, y allí enterraron a sus muertos, y hoy casi nadie se acuerda de ellos. El mar no siempre estuvo donde hoy lo vemos, y algún día, en algún lugar que ahora mismo nos parece firme y eterno bajo los pies, volverá a moverse. De los 20 casos que acabas de ver, hay uno que decidió que tú estuvieras hoy aquí, escuchando esto. El número 19, la roca que vació el planeta para que un animal diminuto pudiera heredarlo. Un simple me gusta le indica al algoritmo que este tipo de historia, la de verdad, tiene quien la busque. Si lo crees, con eso basta.